grabación se iniciará pronto, esperemos un momento. Listo, ya está grabando. Entonces, procedemos a calcular el volumen, ¿cierto? El volumen del baño. Entonces, el volumen del baño, bueno, ya decidimos los dos puntos, tenemos la tubería, esto que está aquí en la mitad es el ventilador. Ponemos el primer punto dentro del baño bastante alejado, de tal forma que la velocidad del viento sea 0, y ponemos el punto 2 justo a la salida del ventilador. Listo. Entonces vamos a calcular ahora el volumen del baño. Volumen es igual a, bueno, sería 2 por 3 por 3, ¿no? Sí, exacto. Serían 18 metros cúbicos. No, espérate, ¿cómo que 18? 2 por 3, 6. Y 6 por 3, sí. Sí, 18 metros cúbicos. Toda la razón. Toda la razón. Bueno, tenemos, y ya con eso, pues podemos hallar el flujo volumétrico. ¿Cómo hallamos el flujo volumétrico? Que sería el volumen del cuarto sobre el delta de tiempo. El delta de tiempo o el tiempo que nos dicen que son 10 minutos, ¿cierto? Sí, exacto, 10 minutos. 10 minutos, o sea, 6.000 segundos, ¿no? 600. 600 segundos, perdón. Sí. Entonces sería ese volumen. El volumen es correcto, 18 metros cúbicos sobre 600 segundos. 600 segundos. ¿Y eso cuánto da? Me dio 0.03 metros cúbicos sobre segundo. 0.03 cerradito. Sí, cerrado. Metros cúbicos sobre segundo. ¿Así? Sí. Bueno, luego hallé el flujo másico, que sería la densidad por el flujo volumétrico. Sería la densidad. ¿Cuánto era la densidad? 1.25, ¿no? 1.25 kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos metro cúbico por 0.03 metros cúbicos sobre segundo. Y eso nos da Me dio 0,0375 kilogramos sobre segundo. kilogramos por segundo. Listo. Bueno, yo primero, no sé si quiere que hallemos primero la potencia, o sea, la potencia del ventilador o el diámetro del ventilador. Yo lo hice primero, hice el diámetro. Bueno, primero calculemos el diámetro entonces. Bueno, entonces sabemos que... Vamos a hacer primero entonces la parte B. Sí. Sabemos que la velocidad del aire por el área debe ser igual al flujo volumétrico. Tenemos la velocidad del aire y ya tenemos el flujo volumétrico. Entonces, pues, despejamos el área. Y pues La hay que velocidad tener... del aire nos dicen que debe ser máximo 8 metros por segundo, ¿cierto? Exacto, que debe ser máximo de 8 metros por segundo. Entonces, con eso, ¿cuánto nos da el área? Pues el área sería igual al flujo volumétrico sobre la velocidad del aire. Sí, Que se sería despeja de acá. Sí, que sería 0,03 sobre 8. Metros cúbicos sobre segundo sobre 8 metros por segundo. ¿Cuánto da eso? Eso me da 3.75 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. 3.75 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y pues por el área del círculo sabemos que es pi por el d al cuadrado sobre 4. Entonces el diámetro igual a 4 veces el área sobre pi en raíz. ¿Cuánto nos da el diámetro? Bueno, ya haciendo todos los cálculos me dio 0,07 metros. 0.07 metros.
Listo, entonces para allá el radio solo sería dividir el diámetro entre 2. Ok. O sea que eso sería, entonces el radio sería 0.035 metros. Sí, está. Entonces ya terminamos con el punto B, entonces ahora vamos a proceder a hacer El punto A. la- sí, exacto. Bueno, acá pues no sé si hacemos, Sí, hacemos planteamos la ecuación de energía. ok, listo. Entonces sería el flujo másico Porque flujo eh, másico, o sea, no, planteémoslo en función de la energía, tal cual, así como la hemos venido planteando. W más ok, presión 1 sobre densidad más ujú, velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más gravedad por Z1 y eso es igual a presión 2 sobre densidad más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más gravedad por Z2 más eh, eh, las la pérdidas. energía, la energía de pérdida. Ah, bueno, habíamos dicho que E sub P no, sino que E sub N. Eso es entonces ya pues ahí se pueden empezar a hacer los planteamientos. Eh, tenemos Entonces, que, tenemos que presión potencia, 1 potencia hay y es, en este caso ya no sería una bomba, sino un ventilador, pero ambos hacen el mismo efecto. En los gases, en los gases se reemplaza una bomba por un ventilador, pero es exactamente lo mismo. Entonces sería potencia del ventilador. Ahora, ¿qué pasa con las presiones? las presiones pues de ambos lados son la presión atmosférica, entonces pues De ambos cancela. lados son las presiones atmosféricas, entonces se cancelan, ¿correcto? Como las alturas pues están a la misma altura, pues también se cancelan. Y la velocidad en 1, Oh, y la la velocidad en uno velocidad de como tomamos un punto alejado, pues es 0. es correcto, y solamente nos queda la velocidad en 2 y las pérdidas. Y el sistema nos dice que no hay, no nos dice que hay pérdidas, ¿cierto? No, no, dice que Entonces se cancela y queda que el W del ventilador es igual a la velocidad al cuadrado 2 sobre 2. ¿Cuánto nos da el trabajo del ventilador? profe, El trabajo por unidad de masa. yo lo multipliqué enseguida por el flujo, flujo Ah, ok. máximo. Entonces tú hiciste de una esto. Es igual a W por M punto. Eso es M punto por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. ¿Así? Ujú. Sí, exacto. Y me ¿Cuánto dio te da esto de 1? 1.2 watts. 1.2 vatios. Eso. Bueno, lo que sigue, nos dicen que el ventilador tiene pérdidas del 50, o sea, la No, que la eficiencia. eficiencia del motor ventilador, o sea, ya Sí, sí, flecha eso. motor, es del Ujú. 50%, ¿cierto? Sí. O sea que la eficiencia eh, motor ventilador es del 0.5. Ujú. Entonces, Entonces, necesitamos hallar la del ventilador, ¿no? ujú. Exacto. Entonces necesitamos, esto es igual al Sería trabajo de igual flecha sobre M. sobre el trabajo del motor, ¿cierto? Ah, bueno, sí. La potencia del motor. ¿Cuánto consume el motor? Entonces sería hacer el despeje. W de motor es igual a W de flecha sobre 0.5. Correcto. Bueno, esto sería, en vez de W flecha, sería W ventilador, ¿cierto? De una. Sí, W ventilador. W ventilador. Entonces, el W del motor, al final sería siendo W de 2.4. ventilador sobre 0.5, ¿cierto? Sí. Un momento que están tocando aquí la puerta.
Listo, volví. Vamos a hacerlo aquí, de este ladito, porque aquí ya no nos va a caber. Entonces, el W del motor, la potencia del motor, va a ser igual a la potencia del ventilador sobre 0.5. ¿Cuánto nos da eso? Eso es 2.4. 2.4 vatios. Y listo. Ya. Listo. Muy bien. Al final de la clase me recuerdas para ponerte a punto, ¿vale? Listo. Perfecto. ¿Quedó claro el ejercicio o alguien quiere que se vuelva a explicar? Profe, porque ahí no se considera factor de corrección de la energía cinética. Porque no hemos visto eso. Porque el factor de corrección de la energía cinética no, para mí no es un factor que sea representativo para ustedes en este caso. Ustedes no lo van a utilizar. Es muy raro, en realidad es muy raro usarlo, nadie lo usa. Simplemente decidí omitirlo completamente del curso porque no se usa. ¿Ya? Profe, ¿podría darle un repasito? Nos hace favor. Así como rapidísimo la explicación. Para que nos quede Bueno, el concepto más claro, la explicación más clara. bueno, en el orden de ideas, ¿qué fue lo que se hizo? Primero, él Profesor, calculó, ¿sí? ahí no sería potencia motor, motor ventilador, Ajá. No, porque yo nada más veo la M, entonces, no, la de abajo sería motor y la de arriba ventilador. Porque el motor ventilador es porque ya tiene incluida la flecha. O sea, es una sola eficiencia de un solo trancazo. listo, pues. ¿Ya? Entonces, en un solo repaso, ¿qué se hizo? Dibujamos el sistema. Tenemos un ducto en el cual hay un ventilador y él selecciona dos puntos. Uno, justo a la salida del ducto, donde la velocidad sea igual a la velocidad que nos dice el ejercicio de 8 metros por segundo y la presión alcanza a ser la misma presión atmosférica. Y el primer punto dentro del baño, pero a una distancia suficientemente alejada para que la velocidad inicial sea cero, de tal forma de que se le puedan cancelar algunos factores. O sea, se hace por pura comodidad del ejercicio. Porque si no, si lo hace a la entrada exactamente, las velocidades le van a quedar igual y se va a cancelar, porque lo que entra es, es exactamente igual a lo mismo que sale. ¿Cierto? Entonces, lo primero que hacemos es hallar el volumen. El volumen del cuarto, tal cual como dice ahí, es de 2 por 3 por 3, eso nos da 18 metros cúbicos. Nos dice que se debe remover todo ese volumen de aire en 10 minutos, esos son equivalentes a 600 segundos. Entonces, el flujo volumétrico no es más que el volumen sobre el tiempo y eso da 0.03 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, el flujo volumétrico no es más que, el flujo másico, perdón, no es más que el flujo volumétrico por la densidad y eso nos da el flujo másico. Listo. Ahora, decidimos hacer primero la parte B porque es la parte más fácil y nos piden calcular cuánto es el diámetro que debe tener el ventilador. Entonces, sabemos ya, si ya tenemos el flujo volumétrico, pero también sabemos que el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área y ya conocemos la velocidad porque el ejercicio nos dice que no debe ser superior a 8 metros sobre segundo. Entonces, con la velocidad y el flujo volumétrico podemos conocer el área del ventilador. Con el área del ventilador y la ecuación de área de un círculo podemos encontrar el diámetro del ventilador y con el diámetro podemos hallar el radio, porque el radio es igual a diámetro sobre 2. Y listo. Con eso hacemos la segunda parte del ejercicio. La primera parte del ejercicio entonces nos pide saber cuánto es la potencia del motor de ese ventilador. Entonces planteamos la ecuación de energía tal cual como ya la conocemos y empezamos a descartar términos.
Como el punto 1 está muy alejado y el punto 2 está puesto afuera, se supone que ambos están a la misma presión y es la presión atmosférica, por lo tanto, se anula. El punto 1 se puso estratégicamente de tal forma de que la velocidad inicial sea 0 y se pone de tal forma de que las alturas sean exactamente iguales. Entonces, por eso se anulan los factores de presión, velocidad y altura y solo nos queda el factor de la potencia, el trabajo del ventilador. ¿Cierto? Del otro lado, la velocidad, como se puso el punto 2 justo a la salida del ducto, es igual a la velocidad del aire, que solo es 8 metros sobre segundo. La altura, pues se cancela porque es la misma del otro lado y no nos dicen que hay energía de pérdida. Por lo tanto, se puede decir que el trabajo del ventilador es igual a la velocidad al cuadrado 2 sobre 2. Él decidió hacerlo de una y calcular de una sola cuánto es la potencia del ventilador. Entonces, la potencia es igual al flujo básico por el trabajo. Y eso nos dio 1.2 vatios. Ahora nos dicen que la eficiencia del sistema entero es de 0.5. Es decir, que entra lo del motor y sale o es útil lo del ventilador. Si ya tenemos lo del ventilador, podemos calcular lo del motor despejando simplemente de la ecuación. Y listo. Ok, profe, gracias. ¿Quedó claro? ¿Los demás les quedó claro el ejercicio? Muchachos. Los demás, ¿por qué nadie habla? Profe, ahí la velocidad 2 usamos la máxima que nos dan, la que de 8 metros sobre segundo. Sí, señor. Ah, ya. Listo. Entonces pasamos al siguiente. To the next exercise. Un momento, por favor. Pasamos al siguiente ejercicio. Listo. Se usa una bomba de 7 HP para subir agua hasta una altura de 15 metros. Si la eficiencia mecánica de la bomba es de 82%, determine el gasto volumétrico máximo de agua. ¿Qué hacemos entonces? ¿Alguien quiere ayudarme a resolver este ejercicio? Hola, ¿alguien quiere ayudarme a resolver este ejercicio? No deberíamos plantear primero un esquema, profe, para guiarnos. Correctísimo. Entonces, se usa una bomba de 7 HP potencia en la flecha para subir agua hasta una altura de 15 metros. O sea que tenemos, básicamente, tenemos aquí una tubería. Aquí hay una bomba. Aquí hay esta tubería. Y esto lleva un tanque. Esto lo eleva 15 metros. ¿Cierto? Aquí viene la flecha. De 15 metros y la eficiencia mecánica, cuando nos habla de la eficiencia mecánica, habla de la eficiencia de la flecha. O sea, eficiencia flecha bomba. Eficiencia mecánica es del
82%, o sea, 0.82, determine el gasto volumétrico máximo de agua. Listo, ya tenemos todos los datos. Ah, y nos dice que una bomba de 7 HP de potencia en la flecha. Entonces, W de flecha es igual a 7 HP. ¿Qué hacemos entonces? Profe, lo que sigue es plantear los puntos de referencia. Plantear los puntos de referencia. Entonces, uno acá abajo y otro acá arriba, ¿no? Y vamos a medir todo desde acá, desde el mismo punto 1, desde abajo. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Se usa la ecuación de energía. Usamos la ecuación de energía para hallar el trabajo, la potencia de la bomba. Entonces, planteemos la ecuación de energía. W más la presión 1 por la velocidad 1. ¿Qué velocidad 1? Densidad más la velocidad al cuadrado 2 sobre 2 más, y esta no es velocidad 2, velocidad 1. La gravedad por Z1, y eso es igual a la presión 2 por la densidad más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más gravedad por Z2 más la energía de pérdida. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Ver qué valores se encuentran y qué no para construir la ecuación. Correcto. Entonces, sabemos que hay una bomba y no hay turbina. Entonces, sabemos que queda W bomba. ¿Qué pasa con la presión en 1 y la presión en 2? No nos dicen nada de abajo, así que podemos suponer que la presión abajo es la presión atmosférica, ¿no? Se anulan ambas presiones, son atmosféricas. Ajá, es correcto. Es correctísimo. Entonces ambas presiones, ¡pum!, se van. ¿Qué pasa con la velocidad de 1 y la velocidad en 2? También podemos suponer que como viene de una superficie, También se anula. también se anula. Además podemos decir que no nos hablan de que tienen diferentes diámetros, así que podemos decir que las tuberías tienen el mismo diámetro, así que en teoría también se deberían anular. ¿Qué pasa si estamos midiendo desde abajo, qué pasa con la altura 1? 0. Es 0, profesor. La punto de referencia. ¿Y qué pasa con la altura 2? 15 metros. 15 metros. Es 15 metros. Entonces esto aquí ya no es más y no es igual. Es igual a 15 metros. ¿Y nos dicen que hay pérdidas o no? Hola. Hola. No sé, puede mostrar a ver, por si no recuerdo si dice si hay pérdida. Hasta donde yo sé, el ejercicio dice que no hay pérdida. Bueno, no dice que hay pérdida, así que se puede suponer que no hay. No dice eso. Correcto. No dice eso. Entonces las pérdidas prom desaparecen. Y esto es por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da
el trabajo por unidad de masa. Nos da 147,15. 147.15 joules sobre kilogramo. Listo. Bien. Ahora necesitamos hallar la potencia. La potencia de la bomba. Ah, bueno. Listo. Sí, necesitamos hallar la potencia de la bomba, pero la potencia de la bomba no tenemos el flujo másico, así que tenemos que hallarla no multiplicando el flujo másico por eso, sino que tenemos que hallarla de otra forma. Y es a partir de la eficiencia. Entonces, esto lo dejamos aquí en stand-by, ¿cierto? Y tenemos que la potencia de flecha es igual a 7 HP. ¿Cierto? Ahora, estos HP son caballos de fuerza, horsepower, que es una unidad de potencia. Es muy común, sobre todo en las bombas y en los aires acondicionados. Pero no compenetra o no se complementa con los cálculos que estamos haciendo. Entonces necesitamos pasar esta potencia de flecha a vatios o kilovatios. ¿Qué sabemos? Bueno, eso lo sé yo, que 1 kilovatio equivale a 1.341 HP, si no estoy mal. Si la memoria no me falla. Entonces, por 1 kilovatio sobre 1.341 HP, HP con HP se vean, ¿y cuánto nos da la potencia de flecha? En kilovatios. 5.22. No, sí, 22 kilovatios. 5.22 kilovatios. ¡Listo! Entonces, ¿qué sabemos de esto? Sabemos que la eficiencia, ¿cierto? No es más que la potencia de la bomba sobre la potencia de flecha. Tenemos la eficiencia y tenemos la potencia de flecha. Entonces, ¿cuánto es la potencia de la bomba? Es 0.82 por esto. $4.28. 4.28 kilovatios. Listo, ahora tenemos que calcular, porque el ejercicio nos pide calcular el flujo máximo. ¿Cómo calculamos esto? Tenemos la potencia de la bomba y tenemos el trabajo de la bomba. Sabemos que la potencia de la bomba es igual al flujo másico por el trabajo de la bomba. Por lo tanto, flujo másico es igual a la potencia de la bomba sobre el trabajo de la bomba. Y esto es igual a 4.28 kilovatios, ¿cierto? Sobre el trabajo de la bomba, que es 147.15 joule sobre kilogramo por 1 kilojoule, que equivale a 1000 joule. Joule con joule se va. ¿Y cuánto nos da eso?
29,08. ¿Cuánto? Vamos a colocarla aquí, chiquita. 29,08. 29,08 A mí también me dio así, pero kilogramos por segundo. Bueno, si a dos personas les dio lo mismo, entonces ese es el flujo máximo. Y listo. Ya hemos resuelto este maravilloso y precioso ejercicio. Profe, pero ¿pedía másico o es volumétrico en el enunciado? Muy buena pregunta, vamos a ver. Ah, pedí ya el volumétrico, o sea que Pedían no hemos volumétrico. terminado. O sea que no hemos terminado. Bueno, pero esto es sencillo. Volumétrico es igual al flujo másico sobre la densidad. Si la densidad es 1000, ¿cuánto nos da el flujo volumétrico? 0.0298, ¿no? ¿Sí o no? sí, profesor. Y listo, ya tenemos el flujo volumétrico. Perfectísimo. Pero me puede hacerme el favor de mostrar un momento el enunciado. Claro que sí. Gracias. Listo. Anoten, me avisen cuando ya pueda pasar. Ya, podemos continuar para el siguiente ejercicio. Que creo que es el último ya, que está preparado.
Sí, profe, ya. Claro, profe. Listo. Un tanque grande de 2 metros de altura está inicialmente lleno con agua. La superficie del agua en el tanque está abierta a la atmósfera y un orificio de 10 centímetros de diámetro con bordes agudos que está en el fondo del tanque drena a la atmósfera por un tubo horizontal de 100 metros de largo. Si se determina que la pérdida irreversible total de carga del sistema es de 1.5 metros, y aquí falta información, creo que lo copié sin querer mal del libro, así que vamos a buscarla aquí del libro. Esto es no, análisis de fertilidad del movimiento, aquí está. Conservación de Bernoulli y esta fría. Aquí y buscar el ejercicio. O sea, que era esto. Bueno, tiene que ser esto. Aquí está. Determine la velocidad inicial del agua proveniente del tanque. Aquí está. Determine la velocidad inicial del agua proveniente del tanque. Básicamente nos piden la velocidad del agua que está saliendo por el tubo de ahí abajo, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer es que me voy a traer este dibujo para acá. Este dibujo está perfecto. Guardar como imagen. Bueno, aquí vengo acá, RAR, escritorio, imagen 1, aquí y lo pongo aquí. Listo. Perfecto. Entonces, tenemos un tanque. El tanque tiene una altura de 2 metros. Tiene un tubo que está conectado un tubo que está conectado al tanque que mide 100 metros. Y nos dice que hay una pérdida de carga de ¿cuántos? De 1.5. O sea que HL igual a 1.5 metros. Listo. Entonces, ¿qué ocurre aquí antes de iniciar el ejercicio? Muchachos, se preguntarán cuál es la finalidad de que este tanque o de estos 100 metros de aquí. Profe, ¿podría regresarte un momentico al enunciado del ejemplo, por favor? Aquí está. Listo, gracias, profe. Listo. Entonces, ¿alguien se pregunta cuál es la función de estos 100 metros de tubo? La función de esos 100 metros de tubo es simplemente para hacer una ejemplificación. Y es que estas pérdidas que tenemos aquí, son a causa de la fricción generada, entre el fluido y la distancia que tiene que recorrer desde el punto de inicio de la tubería hasta el punto final de la tubería. Cuando el fluido entra a través de esa tubería, empieza a haber pérdida de carga. ¿Por qué? Porque se pierde energía debido a la fricción del tubo con las paredes. Entonces, esa pérdida de energía, esos 100 metros son equivalentes a como si se perdieran 1.5 metros en forma de energía. Eso es lo que nos quiere decir. Matemáticamente, para este ejercicio, en este caso, esto no nos sirve para nada. Simplemente es a manera de ejemplificación. ¿Cierto? Entonces, una vez
tratado eso, vamos a establecer nuestros puntos de referencia. Ahora, vamos a poner el punto inicial acá arriba y vamos a poner el punto final acá abajo y vamos a medir desde el fondo del tanque. ¿Cierto? Entonces vamos a plantear nuestra ecuación de energía. W más presión 1 sobre densidad más velocidad de 1 al cuadrado sobre 2. Ah, bueno. Nos dan la pérdida de carga, nos la dan en longitud, o sea que hay que utilizar esta expresión en forma de carga. Entonces en realidad hay que dividir todo esto entre la gravedad. 2G más Z1 y eso es igual a presión 2 sobre densidad por gravedad más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más Z2 más H. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con la presión en 1 y la presión en 2? Son la misma y son la atmosférica, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. ¿Hay alguna bomba o alguna turbina en este ejercicio? Pues no. Entonces no. No, dice que el agua baja por gravedad. Entonces no hay trabajo que entra o sale del sistema. En 1, ¿cuánto es la velocidad? Cero, ¿no? Cero, profesor. Correctísimo. ¿Y cuánto es desde el punto donde estamos midiendo hasta Z1? ¿Cuánto es la altura? Dos metros. Sería de 2 metros. Y eso es igual a ¿cuánto es la velocidad en 2? Eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? Velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más ¿cuánto es Z2 desde el punto de referencia? Cero, profesor. 0. Y HL son 1.5 metros. ¿Cierto? Básicamente, ¿qué nos está diciendo esta expresión? ¿Por qué? ¿Por qué no se actualiza? Porque no está mostrando lo que acabo de copiar. ¿Ve? Vamos a pensar aquí. Ahora sí. Básicamente, ¿qué nos está diciendo este ejercicio? Nos está diciendo que el tanque tiene una altura de 2 metros, pero por efectos de esta tubería se generan unas pérdidas de 1.5 metros. Básicamente, la velocidad que vamos a obtener es como si tuviésemos un tanque ideal sin fricción que tuviese una altura de no de 2 metros, sino de 0.5 metros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros despejemos esto, velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, nos va a quedar que eso es igual a 2 menos 1.5 es igual a 0.5 metros. Si fuese un sistema ideal que no tuviese pérdidas, esto sería equivalente a que este tanque no tuviera 2 metros, sino que tuviese 0.5 metros. Listo, esa fue la pérdida de energía o la cantidad de energía que se perdió durante el proceso. ¿Es claro lo que quiero decir ahí? ¿Listo? Sí, entonces, ¿Podrías repetir? básicamente, ¿qué ocurrió aquí? Este tanque tiene una altura de 2 metros, pero 1.5 metros en forma de energía se perdieron. Entonces, si nosotros quisiéramos replicar este ejercicio de la misma forma, pero solo usando Bernoulli, es decir, que no haya pérdidas ni nada, este tanque no puede tener los 2 metros, sino que tiene que tener
0.5 metros para poder igualar las velocidades a la salida. ¿Ya? Esos 1.5 metros se cobran porque se perdieron energéticamente. ¿Listo? Sí, profesor. ¿Listo? Entonces ya con eso calculamos la velocidad de salida, que es igual a la raíz de 2 por la gravedad por 0.5 metros. ¿Cuánto nos da la velocidad? $3.13 3.13 metros metros sobre sobre segundo. segundo. Y listo, hemos terminado. Están fáciles, ¿no? Esto está regalado. Más que esto está botado. Está botado. Se va así. Regalado. Está regalado. Está facilísimo. No tiene pérdida, no tiene ciencia. ¿Listo? Y con eso terminamos la clase de hoy. Ya, ¿qué más ejercicios quieren? Listo, profe. Entonces voy a pasar lista. ¿Cierto? Voy a dejar de compartir. A dejar de grabar.